Buenas noches. Una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, el que tiene el uso de la voz, y que para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes con un nuevo tema más. Hoy nos toca los medios preparatorios a juicio, pero ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más voy a referirme como Código Nacional. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia en esta gran noche, en este gran viernes, donde vamos a tener esta conferencia. Y por favor, quien guste copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. También, por favor, quien guste participar en los grupos de WhatsApp de vampiros jurídicos, grupos muy serios, los cuido yo mismo. Y quien quiera puede subir su número telefónico. Y bueno, vamos a otra aventura más, otra conferencia más de este Código Nacional. Y bueno, vamos a ver qué nos espera cuando vamos a tener un asunto en el cual tendremos que establecer medios preparatorios a juicio. ¿Ok? Bueno, vamos a aprender juntos. En lo que respecta al juicio, bueno, el juicio podrá prepararse conforme al artículo 367 en las siguientes causales, ¿sí? En las siguientes supuestos. Bueno, pidiendo información a través de declaración o interrogatorio bajo protesta a la persona que se pretenda demandar, ¿sí? Acerca de un hecho relativo a su personalidad, negocios, calidad de su posesión o tenencia de bienes. Entonces, primero, para preparar un juicio preparatorio, podemos solicitar que una persona venga a declarar, que una persona sea interrogada, obviamente bajo protesta de decir verdad, y también eh, un hecho, o sea, va a tener que ser una persona, una declaración, un interrogatorio de un hecho que tiene que estar relacionado primero con su personalidad, ¿sí? O sea, acuérdense que hay varios tipos de personalidades, ¿no? O sea, ¿cuál es su calidad de persona? ¿Sí? En lo que respecta a algún negocio y también en lo que respecta a la posesión o tenencia de un bien, ¿sí? Lo necesitamos, ¿por qué? Porque a lo mejor desconocemos el nombre del demandado. O sea, sabemos que habita una casa que no es suya, por ejemplo, una acción reivindicatoria. Sabemos que hay una persona viviendo ahí porque el propietario nos está contratando. Nos dice, Lick, esa es mi casa, vive unas personas que ni siquiera sé cómo se llaman. Ah, muy bien, no te preocupes. Vamos a emprender primero, antes de una demanda, un juicio preparatorio, ¿no? Perdón, un medio preparatorio a juicio. ¿Ok? Entonces, la vamos a mandar llamar a esa persona primero para que acredite su personalidad, uno. Y segundo, para que informe cuál es su calidad de ese inmueble. Si va a decir que es su posesión, que diga por qué es su posesión. Que diga que tiene su tenencia, porque tiene la tenencia. O si se siente propietario, porque dice que es propietario. Y eso va a ser a través de su declaración o su interrogatorio bajo protesta de decir verdad. Esta persona va a tener que ir a juzgar. ¿Sí? Bien. Este es el primer supuesto de varios que menciona el Código Nacional. No me voy a detener en muchos para nada más referirnos en qué supuestos, porque si me pongo a referir en cada uno de ellos, nos vamos a amanecer. Entonces, imagínense ustedes. Ok, continuemos. Pidiendo la exhibición del bien inmueble que haya de ser objeto de la acción real, de que se trate entablar. Bien. Un medio preparatorio a juicio, primero que se acredite la persona, cuál es su posesión, y posteriormente también vamos a solicitar que se exhibe ese bien mueble, ¿no? Bueno, en el caso que sea un bien mueble, ¿no? Cuando sean bien muebles, vamos a pedir la exhibición. Ojo, nada más señala hasta el momento un bien mueble, cosa que se puede mover.
También pidiendo a la persona legataria, si existe un legatario, o cualquier otra que tenga derecho a elegir uno o más bienes entre varios, ¿sí? Vamos a tener que solicitarle su exhibición, ¿sí? En el caso de que los tenga. Muy bien. ¿Ok? Ahora, recuerden subir sus presentaciones y también si quieren un número telefónico para que ingresen a grupos móviles. Pidiendo a la persona que se crea heredera o coheredera o legataria la exhibición de un testamento. O sea, todavía no iniciamos el juicio universal. El juicio sucesorio todavía no se inicia. El Código Nacional nos da la opción de decir, bueno, no sé, todavía no se inicia, pero sí podemos preparar un medio preparatorio para que nos diga, a ver, me contaron por ahí que te haces ser heredero, coheredero o legatario. Dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues vente a juzgado a que exhibas el testamento. Ustedes bien saben que para que exista un heredero, coheredero o legataria, una de las vías es el testamento, ¿no? Hay personas que por el simple hecho de ser familiares, pues son ya directamente herederos, ¿no? Y estamos hablando de los descendientes o que sean afinidad, ¿no? En este caso, si tuvieran pareja. Ahora, pidiendo la persona compradora a la vendedora o la vendedora a la compradora, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que refieren los bienes vendidos. Aquí ya nos estaríamos hasta metiendo a lo mejor en un asunto penal con respecto al delito de fraude, ¿sí? Existe una controversia ya cuando se llevó a cabo la compraventa y el que se va a pedir los medios preparatorios a juicio, ¿qué creen? Es el comprador, ¿no? O en su caso, la controversia está con el vendedor. Entonces, es otro supuesto para un medio preparatorio a juicio. Muy bien. Es un temazo este, déjenme les digo, ¿eh? Ahora, pidiendo a una persona socia o comunera la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, o una persona socia o copropietaria que los tenga en su poder, ¿sí? Todo documento que sea necesario para resolver una controversia de estos relacionados con sociedades y comunidades, tendrán que llevarlo a juicio. Y hay que hay que hacer una preparación a juicio, ¿sí? O sea, en este momento todavía no inicia un juicio. Estamos en los medios preparatorios. Ok. Pidiendo examen de las personas testigo cuando se trate de personas mayores o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximas a ausentarse al lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones y no pueda deducirse aún la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. Tienes un testigo en el cual, pues bueno, es de la tercera edad. Todavía no inicias el juicio. En un medio preparatorio lo puedes traer, lo puedes adelantar su testimonio, ¿sí? Puede adelantar esa parte, ¿sí? O pues está en una enfermedad terminal que puedes, existe la posibilidad que durante el juicio fallezca. Y en verdad esto es un temazo porque imagínense en alguna situación de una persona de la tercera edad, por ejemplo, que firmó un contrato, ¿no? Y que están pidiendo que se ya se escriture ese contrato, ¿no? Lo que conocemos como la acción pro forma. Entonces, tiene muchas cuestiones esta parte de los medios preparatorios a juicio que tenemos que analizar bien y sobre todo tener mucha atención cuando ya lo llevemos a cabo en la práctica, ¿sí? Porque aquí hay una parte importante, dice, y no pueda deducirse aún la acción. Bueno, pues, si ya la tienes, es muy complicado que vayas a presentar o iniciar un juicio sin que sepas qué acción realizar.
Acuérdense, tenemos acciones reales y tenemos acciones personales. Entonces, nosotros yo quiero pensar que ya en este momento ya sabemos cuáles, ¿no? Entonces, eso, como hay detallitos que tendremos que analizar conforme a lo que es el Código Nacional, y bueno, eso con el tiempo lo vamos a seguir. Muy bien. Ahora, pidiendo el examen de personas testigos para probar alguna excepción, ¿sí? Siempre que la prueba sea indispensable y las personas testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior. O sea, esta está combinada con la anterior, ¿sí? Y esto es para cuando, bueno, cuando que tengamos que probar una excepción. Y las excepciones ya las vimos, ¿sí? Acuérdense, existen excepciones, por ejemplo, de que existe una relación entre las partes, existe un procedimiento civil o penal entre las partes y otras cosas más, ¿no? Sobre todo cuando hay afinidad consanguínea, ¿no? Cuando existe también una afinidad, ¿no? Con las personas, sean esposos, por ejemplo. Y bueno, con las excepciones que vimos ya hace tiempo. Pidiendo el examen de personas de testigos u otras declaraciones que se requieran un procedimiento extranjero. Fíjense qué interesante. Vamos a llevar un procedimiento en el cual la parte demandada es extranjera. Entonces, para evitarnos los tiempos de los juicios, tenemos esto que nos va a ayudar, que es un medio preparatorio de juicio para un procedimiento en el extranjero. ¿Y cuál sería ese procedimiento extranjero? Pues bueno, de entrada, pues que se identifique la persona, por ejemplo, o dónde se ubica, o en su caso es es un obligado alimentario. Entonces tendríamos que ver cuál sería el fin de este medio preparatorio, ¿sí? Ok. Sobre todo que se mande a traer a la persona. Bueno, y eso de cuestiones extranjeras ya lo vamos a ver también en el código, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el procedimiento? Por ejemplo, del exhorto, ¿sí? De la carta rogatoria. Entonces, todo eso lo vamos a ver hasta en su momento dentro del código. Estamos viendo el Código Nacional artículo por artículo, analizándolo desde el artículo 1 hasta el último. Y ahorita ya vamos en el 367. Ya vamos casi a la mitad. Sí, no es que vamos a la mitad. En realidad esta es la conferencia número 15. Ahorita al final de la conferencia les voy a subir el canal de YouTube donde se encuentran y otras redes sociales importantes. Cuando pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, ¿no? Por ejemplo, hay que exhibir un protocolo, un documento que se encuentra archivado. La diligencia se practicará, por ejemplo, en notarios, corredores o en la oficina respectiva, conforme a lo dispuesto la legislación local, ¿no? Tendrá que ver. Sin que en ningún caso salgan de ellos documentos originales. Por ejemplo, estamos hablando de un documento que no pueda salir original. Yo esto sí lo veo súper, súper rarísimo. Porque imagínense, es como no puedes obtener copia porque se vaya a alterar el original. Pues a lo mejor hablamos de documentos históricos o algo así, pero yo la verdad sí lo veo muy, muy complicado. Pidiendo la exhibición de instrumentos o documentos relativos a la posesión, propiedad y tenencia de bienes o inmuebles que se pretendan recuperar, ¿sí? Así como de actos o hechos jurídicos que puedan ser materia de la controversia. Entonces, para una acción reivindicatoria, un interdicto de posesión, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Vamos a depender cuál sea el caso, vamos a tener que ser medios preparatorios a juicio, en la cual podremos solicitar que se nos exhiban los documentos idóneos para acreditar posesión, para acreditar propiedad, para acreditar tenencia de muebles o inmuebles, que son los cuales se pretendan recuperar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser una compraventa de un auto, que se llevaron el auto, pero nunca lo pagaron, pero sabemos ubicado a la persona, pues podemos solicitar un medio preparatorio a juicio para que regrese ese vehículo, digamos. Aparte de que podría ser también fraude, podríamos llevar dos líneas a la par, civil y penal.
y que exhiba el instrumento de documentos de por qué tiene la posesión, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, bueno, pues aquí está el contrato de compra-venta, sí, pero no pagaste. Bueno, a ver, ahora ya lo tienes, por acredítame que pagaste, ¿no? Las acciones que se puedan preparar conforme las fracciones 1, 3 y 9 procede contra cualquier persona que tenga en su poder los bienes que en ella se mencionan. Estamos hablando de la 1 a 3 y la 11, o sea, esta última que acabamos de leer, ¿sí? Bueno, esos son los supuestos para un medio preparatorio a juicio. Vamos a hablar de ellos, cómo se hace el escrito, ahorita lo van a ver. Los medios preparatorios tienen por objeto que una persona se allegue de aquellos elementos que estime necesarios para ejercitar una acción o hacer valer un derecho o una excepción dentro de un procedimiento jurisdiccional. Ustedes acaban de escuchar la definición del Código Nacional respecto a un medio preparativo a juicio. Esta es la definición. O bueno, digamos, ¿cuál es el objeto? ¿No? Que es una persona se allegue de aquellos elementos que estime necesarios para ejercitar una acción o hacer valer un derecho o excepción dentro de un procedimiento. Estos procedimientos se tramitarán de forma escrita, ¿sí? Y únicamente serán aplicables los principios de juicio oral y sus reglas probatorias durante la audiencia. Estamos hablando que en lo que es el procedimiento de medios preparatorios a juicio tenemos una fase escrita y una fase oral, ¿sí? Pero bueno, todo procedimiento dentro del Código Nacional va a iniciar de forma escrita, solamente el único que puede iniciar de forma virtual es el juicio en línea, pero bueno, pero también es un documento que vas a tener que escanear y que lo vas a presentar, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Los medios preparatorios a juicio deberán solicitarse por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y reunir los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para este escrito inicial de medios preparatorios a juicio? A continuación los vamos a ver. Nombre y domicilio y dirección electrónica de quien promueve. Ojo, el Código Nacional no menciona la CURP. Yo siempre lo he dicho y siempre lo hago y se los recomiendo. Pongan la CURP de sus clientes. ¿Con qué finalidad? Evitemos homónimos. Poniendo la CURP no hay homónimos, ¿no? Bueno, claro, siempre cuando la CURP está bien, porque luego hay CURPs repetidas, CURPs que están mal, y es otra situación que le puedes arreglar a tu cliente. Ok. Dos, nombre y domicilio, y bueno, lo mismo, si se puede la CURP, de las personas que deberán de comparecer ante la autoridad jurisdiccional para rendir su declaración o exhibir los documentos o bienes solicitados. Entonces, son las tres partes que le vamos a pedir a la parte demandada. Uno, que rinda su declaración. Dos, que exhiba documentos. Y tres, que exhiba los bienes solicitados. Dentro de estos tres ejes, vamos a tener que vertir nuestro escrito de solicitud de medios preparatorios a juicio. Señalar el objeto que se persigue con las prácticas de la diligencia, ¿no? Aquí tendremos que mencionar, por ejemplo, porque posteriormente vamos a hacer un interdicto de posesión, una acción reivindicatoria, X, Y, Z. ¿Sí? Señalar la acción, derecho o excepción que se pretenda ejercer u oponer, ¿no? Que aquí lo mismo, puede ser una acción personal, una acción real. O un derecho o una excepción. Hacer valer un derecho o hacer valer una excepción. El ofrecimiento de los medios de prueba. Tendremos que ofrecer medios de prueba que se estimen para acreditar la pertinencia de nuestra solicitud. Si nosotros vamos a una acción reivindicatoria, pues ustedes lo saben, vamos a tener que presentar una escritura pública. ¿Sí? Si vamos a un objeto, vamos a tener que presentar la factura. Y tiene que ser una factura original, ¿sí? Ya con las nuevas formalidades que nos menciona el SAT, y bueno, tendríamos que también meternos un estudio de cómo identificar una factura real.
entre otros documentos que sean necesarios para nuestra petición. Y la firma autógrafa o electrónica de quien promueva, ¿no? También todos los que estamos en la Ciudad de México, pues ya, esta semana ya se van de vacaciones, pero de este lunes de noche regresan los juzgados. Los que no tengan firma electrónica del Tribunal de la Ciudad de México, ya es momento que ya lo tengan, ¿sí? Para que puedan trabajar. Ok. La autoridad jurisdiccional podrá ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias para cerciorarse, uno, de la personalidad y la legitimación de quien está solicitando ese medio preparatorio a juicio. Se tiene que acreditar, obviamente, la personalidad, la legitimación de quien lo solicita, así como la necesidad y pertinencia de lo solicitado. Todo esto lo va a evaluar el juez. Y sobre esto que les estoy comentando, que es el artículo 371, pues obviamente se va a sostener si no te va a prevenir. Te va a prevenir o se te va a admitir tu petición de medio preparatorio. Ok. Contra la resolución que concede la diligencia preparatoria no va a haber curso. O sea, la diligencia la va a pedir el juez, contra eso no va a haber un recurso. Y contra la resolución que niega algunas de las diligencias enumeradas en el 367, procede la queja, ¿no? Pero ya tendríamos que ver qué sería con esa actitud. Muy bien. Una vez que la autoridad jurisdiccional admitió la solicitud y concedió la práctica de las diligencias preparatorias, o sea, ya o no hubo necesidad de presentar diligencias preparatorias, sino simplemente ya fue admitida, se citará a las personas del cual requiera la declaración o la exhibición de los documentos o bienes, informándoles la naturaleza del procedimiento y del contenido de la solicitud, para que del plazo dentro de 5 días se lleve a cabo la audiencia o la práctica de la diligencia que haya lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a pedir pues, que exhiba el bien inmueble, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso ya será cuando se lleve a cabo la audiencia y dentro de esa audiencia se tendrá que hacer las cuestiones necesarias según el órgano jurisdiccional, como por ejemplo la que exhiba el bien inmueble. ¿Sí? Pero en 5 días se va a llevar la audiencia. Entonces ya tenemos el primer término en lo que respecta a los medios preparatorios a juicio. La solicitud de exhibición no interrumpe la prescripción de la acción, siempre que se presente demanda correspondiente dentro de los 5 días siguientes a la que se efectuó la exhibición o dentro de los 5 días siguientes al que judicialmente conste que aquella no pudo efectuarse. Entonces, es importante que miramos los tiempos y que sepamos, bueno, cuándo se va a hacer esa exhibición, ¿sí? Ok, ahora. Desahogada la diligencia, quien intentó la medida ante la autoridad jurisdiccional competente, deberá de presentar la demanda dentro del término de 5 días, la que se engrosará y tramitará con el mismo número de expediente con que se radicó el medio preparatorio. Si por razón de turno le corresponde la nueva demanda a la misma autoridad jurisdiccional que conoció la diligencia preparatoria, en caso contrario, se remitirá al que por razón de turno le corresponde. Es muy importante que tengamos este término que es sumamente, pues, importante. Realizaste tu medio preparatorio a juicio. Ya se llevó a cabo. Ya la persona se citó, se realizó la audiencia, se hizo la exhibición que se tenía que hacerse. Se terminó los medios preparativos. Ok. Tienes 5 días para presentar la demanda. Ya la demanda la formalidad. 5 días tienes. Y ahora sí que esa demanda se va a incluir en ese medio preparatorio a juicio, no se va a cambiar el número de expediente y puede ser que se quede radicado en el mismo juzgador o en otro diverso, dependiendo la organización del tribunal. Entonces, aquí es donde ya
sabemos hacer medios preparatorios a juicio. Bueno, como señala el Código Nacional. La autoridad jurisdiccional podrá usar los medios de apremio previstos ya en el código que ya vimos para hacer cumplir sus determinaciones. La persona rebelde responderá de los daños y perjuicios que cause. ¿Sí? Esto que si rebelde que no quiera presentarse, que no quiso y todo eso. Fíjense esto. No se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de la que pueda resultar perjuicio a la federación. ¿Sí? Entonces, no se va a practicar una jurisdicción voluntaria en la que pueda resultar un perjuicio a la federación. Las que se practiquen en contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho y no producirá efecto legal alguno. ¿Ok? Entonces, repito, no se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de la que pueda resultar perjuicio a la federación. La que se practicare, pues ya, en contravención de este precepto, será nulo. Muy bien. Ahora, ya vimos los medios preparatorios a juicio. Bueno, pues ahora el Código Nacional nos hace referencia de los medios preparativos del juicio ejecutivo civil, ¿sí? Que esta es ya otra modalidad. Entonces, en unos momentos vamos a ver ahora los medios preparatorios del juicio ejecutivo civil. Muy bien. Para esto, si gustan subir su correo electrónico para poder recibir copia de la presentación o en su caso, número telefónico si quieren pertenecer a grupos Vampiro. Bien. Los medios preparatorios a juicio ejecutivo tienen por objeto que una persona deudora comparezca ante la autoridad jurisdiccional para reconocer el contenido de un documento o la firma de este, así como por solicitud de la persona acreedora y sobre una obligación cierta, líquida y exigible. Estamos hablando de lo que respecta a lo que es una deuda, ¿sí? Hay una deuda, bueno, pues si es necesario o así lo merita nuestro procedimiento, pues solicitaremos un medio preparatorio a juicio ejecutivo civil. Ok. La solicitud también tendrá que formularse por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y contendrá al menos lo siguiente: nombre, domicilio y dirección electrónica de quien promueve. Obviamente que aquí yo recomiendo, ya se los dije, la CUR para evitar homónimos. Nombre y domicilio de la persona presuntamente deudora, igual con su CUR. Los hechos en que se funde su solicitud, o sea, cuáles son los hechos, y la firma autógrafa y electrónica, ¿no? Tratándose de reconocimiento de documento o firma, se deberá adjuntar el documento a reconocer. En este caso, pues el documento original. ¿Sí? Ok. Una vez que la autoridad jurisdiccional admita la solicitud, señalará fecha de audiencia dentro del plazo de 20 días. Ojo, acuérdense, medios preparatorios a juicio hace rato vimos que eran 5 días. Acá no, acá son 20 días en el juicio ejecutivo, medios preparatorios a juicio ejecutivo. Y si te da la persona de la cual se requiera el reconocimiento del documento o su declaración en torno a una presunta deuda líquida y exigible. Con el apercibimiento que en caso de inasistencia o falta de contestación al interrogatorio, se le tendrá por cierto el reconocimiento de la obligación contenida del documento o la firma de este. ¿Sí? En nuestros casos, pues bueno, si eres parte actora o estás con el acreedor, pues obviamente vas a solicitar un medio preparatorio de juicio que, para reconocimiento de documento y firma, reconocimiento y firma del documento, los dos. Ya si no va la parte demandada, pues ya se da por cierto. ¿Sí? Ahora, practicada la citación, se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento, misma que deberá desahogarse mediante su declaración de la parte demandada y en su caso con la exhibición del documento por la parte actora.
En la audiencia de reconocimiento se va a observar lo siguiente. Entonces va a ser una audiencia oral, una audiencia de reconocimiento en este medio preparatorio del juicio ejecutivo civil y se va a seguir de la siguiente manera. Primero, el interrogatorio que se formula a la persona citada deberá estar destinado únicamente al objeto de la solicitud, en este caso, el reconocimiento de documento y firma, sin introducir hechos ajenos al reconocimiento o declaración, ¿sí? Solamente se va a vertir sobre lo que se está solicitando en este medio preparatorio. La autoridad jurisdiccional calificará de oficio el interrogatorio y rechazará las que resulten impertinentes, ¿sí? O sea que el momento que estemos preguntando, el juez de oficio las va a quitar. O sea, no va a haber un debate. Esa pregunta no. Ah, esta sí, ¿no? Contra dicha resolución no procede recurso alguno. Eso se tenía que irse hasta el amparo. Se redactará un acta que contenga el reconocimiento de lo solicitado cuando así proceda. Cuando sí lo reconozca, pues así nada más de simple se va a reconocer. Puede hacerse el reconocimiento de documentos firmados ante corredor público, notario, según corresponda de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable. Va a depender de la legislación de cada entidad. En forma autógrafa o con la firma electrónica, cualquiera de las dos, ya que en el momento del otorgamiento o posterioridad, siempre que lo haga la persona directamente obligada. La persona representante legítimo, persona representante autorizada, con poder bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros solicitamos la, el reconocimiento de documentos y firma, pues lo idóneo es que la parte demandada vaya a la persona a quien se está demandando, no se podrá desahogar con un representante. Pero bueno, el Código Nacional así lo establece, que bueno que el representante pues va a tener esa legitimidad y obviamente lo va a tener que acreditar para poderse pronunciar respecto al reconocimiento de documento y firma, ¿sí? Que eso ya será, bueno, ya ver cómo se comportan en los juicios, ¿no? ¿Qué va a pasar? La corredora pública, notario, hará constar el reconocimiento al pie del documento mismo, asentando si la persona que reconoce es representante legal, ¿no? También se tendrá que mencionar en ese documento, en esa parte, ¿sí? Eh, el acto de la persona deudora y la cláusula relativa, señalado también en los datos de la escritura, póliza o en su caso en la constancia que diga, ¿no? Que tendrá que establecer ahí el reconocimiento de la persona representante, ¿sí? Ahora sí que si no viene ahí, yo creo que no pasa. Si el instrumento público privado reconocido no contiene cantidad líquida, puede prepararse la acción ejecutiva siempre que la liquidación pueda hacerse en un término que no excederá de 15 días, ¿sí? Entonces, es importante que revisemos bien cuál es ese documento, ¿sí? Porque aquí no se habla de un término, que no se exceda de 15 días, ¿sí? Entonces, tendremos que ver en cada cuándo se pagaba, cuánto era la cantidad, X, Y, Z. La liquidación se hace incidentalmente. O sea, si se va a liquidar va a ser vía incidental. Con escrito de cada parte. Un plazo probatorio no mayor a 6 días si las partes lo pidieran y la autoridad judicial lo estime necesario. Y la resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes al desahogo de pruebas, pronunciamiento contra el cual no procederá recurso alguno. Solamente va a existir el juicio de amparo. ¿Ok? Entonces, aquí ya va a definir el juez. ¿Sabes qué? Pues sí, ya fue reconocido, documento, reconocida la firma. Se hace ese medio preparativo, pues se hace la liquidación, el incidente de liquidación, puede solicitarse el incidente de liquidación dentro de los 3 días siguientes al desahogo, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice? En lo no previsto en este capítulo se observarán las reglas de los medios preparatorios del juicio en general.
el cual el juicio en general lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora, como en todas las conferencias, hacemos nuestro pequeño break para que si quieren ustedes tomarse un refresco, un pan, bueno, pues vamos a hacer un pequeño break como siempre y bueno, no me despido, no se me vayan, en un momento regresamos.
Bueno, ya regresamos y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la preparación del juicio arbitral, ¿sí? Bien, dentro del Código Nacional establece, bueno, para que más o menos tengamos una idea de un juicio arbitral, es que nombremos a una tercera persona que pueda orientar a una posible solución entre las partes, ¿no? Este tipo de actuación o esta figura jurídica la encontramos en lo que son los mecanismos alternativos donde pueda haber alguien, una tercera persona que pueda ayudar, pueda dar una opinión o trata de convencer a las partes para que puedan llegar a una solución y no irse a todo el juicio, ¿no? Bien, pero eso lo entendemos nosotros, pero vamos a ver qué nos dice el Código Nacional, porque acuérdense que aquí nadie es nuevo, aquí no podemos hablar de expertos, aquí todos estamos iniciando de cero. Y bueno, la idea es revisar con exactitud, con precisión, con algunas ideas, lo que nos menciona el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya posteriormente de que ya terminemos todo el código, pues ya nos iremos avanzando igual de manera gratuita, pues en algunas especificaciones, pero más en concreto, ¿ok? Bien. Cuando un contrato o instrumento público se haya establecido la cláusula de arbitraje y no se haya nombrado árbitro, rehusarse o falleciera o no existe sustituto, cualquiera de las partes contratantes podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se designe uno o a través de un medio preparatorio. Fíjense. Entonces, se va a designar uno de medio, fíjense, pero es para un juicio de medio preparatorio. Pero ojo, estamos primero hablando de un contrato o de un instrumento público. Para esos dos actos jurídicos habla el Código Nacional, ¿sí? Se haya establecido cláusula de arbitraje o no se haya y no se haya nombrado, ¿sí? O sea, tiene que cumplir este requisito, ¿sí? Si no mencionaste en el contrato o instrumento público esa cláusula de arbitraje, conforme a lo que nos está diciendo el Código Nacional, no podremos hacer un medio preparatorio del juicio arbitral. O sea, en el acto jurídico debe establecerse esa cláusula de arbitraje y que no se haya nombrado árbitro, o se rehusare o falleciere, y no exista sustituto. En ese caso preciso, cualquiera de las partes puede acudir ante el tribunal para poder designar uno a través de un medio preparatorio, ¿sí? Si, vuelvo a repetir, si en el acto, perdón, jurídico del contrato o instrumento público no hay establecido una cláusula de arbitraje, no te podrás ir a medio privativo. ¿Esto qué nos obliga? Que nosotros, de ahora en adelante, cuando nosotros nos pidan como abogados un servicio para la realización de un contrato civil, ¿no? Sobre todo, tendremos que establecer una cláusula de arbitraje, ¿no? Para en un supuesto futuro, suceda o no suceda, bueno, si no sucede no hay tema, pero si sucede, podría haber una solución de manera arbitral. ¿Vieron ya lo que nos está obligando? Ahora, a ver, vamos a hacer una pregunta para que no se duerman. ¿Quién de ustedes, de los que están presentes, han hecho ya un contrato de arrendamiento, por ejemplo, con una cláusula de arbitraje? Y se los apuesto, de los que estamos aquí, uno a lo mejor, o ninguno. ¿O qué nos obliga? Ahora en adelante, de hoy en adelante, hasta un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de préstamo, los que me pongan en materia civil, vamos a tener que poner una cláusula de arbitraje. Esta es la forma que nosotros debemos analizar el código. Esta es la forma que nosotros debemos analizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No venimos a leerlo, venimos a analizarlo. Y esa es la idea. Primero conocerlo de una manera simple, ¿no? Como principiantes, porque todos somos principiantes. Hay muchos ya diplomados que han sacado. Ahorita, por ejemplo, hubo uno en el Estado de México. Ahorita está otro en el Estado de Nuevo León. Espero que se hayan inscrito. Ya ahorita ya van 3 sesiones. Y ya hay examen, por cierto. Les digo porque yo estoy inscrito. Por eso se los comento. Y bueno, pues hay que estudiarlo. Yo me metí para ver qué nueva idea me dan. Me dieron nuevas ideas. Hay unas cosas que no me gustaron, pero bueno, es como todo. No todo es felicidad. Hay términos que todavía falta por trabajarse.
hay que trabajar mucho los términos, hay que trabajar su código civil, hay que volverlo a hacerlo. Ah, gracias, licenciada Margarita. Bueno, nos has pasado el link para inscribirnos también. Entonces vamos a escribir a todos, a los diplomados. O sea, la idea es de que para cuando llegamos al 2027 no lleguemos tan en ceros, ¿no? No lleguemos tan vacíos, sino que ya tenemos por lo menos ya nos estamos volviendo más especial. Y acuérdense, muy bien, ¿eh? Que ya lo vimos. El Código Nacional habla de una especialidad en derecho familiar, ¿sí? Ojo, mucho ojo con eso, ¿sí? Si tienen la oportunidad de estudiar una especialidad que sea con cédula profesional, que sea con REBOE, háganla. Aunque sea una maestría en Derecho Civil, maestría en Derecho Familiar, no sé cómo se llame, también. Pero ojo, o sea, habla de una especialidad. Entonces ahí sí también hay que ver cómo se va a pronunciar el tribunal al respecto, ¿sí? Claro, yo lo aplicaría, licenciado Mauricio, claro. Contratos de prestación de servicios, obviamente que sí, pues es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? O lo que estamos haciendo siempre nosotros. Entonces vamos a poner nuestra cláusula de arbitraje. Bueno, vamos a ver qué más nos dice. ¿Les parece? Bien. Presentándose por cualquiera de los interesados el documento firmado, ya sea de manera electrónica o autógrafa, el que se contiene la cláusula compromisoria, o sea, como les digo, si no viene esa cláusula, no nos podemos ir a un medio de preparación de juicio arbitral, que eso va a ser también tema que me va a gustar como tema de amparo, ¿eh? Porque, o sea, yo no le veo mucho sentido a que fuerzas tengamos esa cláusula. Debería de aplicarse a todos, pero bueno, eso ya es otro tema. La autoridad jurisdiccional citará a la audiencia dentro de del quinto día. O sea, tú entregas el documento y cita a las partes el quinto día. Para que se presenten a elegir al árbitro. O sea, la primera va a ser para que se presenten y elijan el árbitro. Apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía. Esto quiere decir que si la parte que no va, pues lo siento, el procedimiento de medios de preparación a juicio continúa. Ok. Si la cláusula compromisora forma parte de documento privado, al empezar a la otra parte, a la audiencia, a que se refiere este artículo que vimos, la persona secretaria judicial la requerirá previamente para que reconozca o no la firma, ¿sí? Estamos hablando que si ese compromiso está en documento diverso. Si está en documento diverso, se va a tener que hacer un reconocimiento de documento y firma, pero se va a hacer en audiencia y ante el secretario judicial. Y también, y si se rehúsa a contestar, se tendrá por reconocido. La única manera aquí que puede decir uno, no es mi documento, es que no lo reconozcas, pero eso es ya, pero ya contestaste, no lo reconoces, bueno, ok, a ver, parte contraria, ¿por qué no lo reconoce? Porque no es mi firma, porque es otro documento diverso, nada que ver uno con el otro, X, Y, Z. Yo lo veo súper complicado, o sea, y lo veo, no lo hagan, o sea, no hagan esto. Si tú vas a hacer un contrato de arrendamiento y le vas a poner una cláusula arbitral, no la pongas en documento diverso. O sea, este artículo es lo que me está diciendo. A ver, fíjate bien, no hagas esto, porque si haces esto va a pasar esto. La cláusula arbitral se pone íntegra dentro de todo el contrato. Ahí lo vamos a poner adentro, ¿sí? Para que no tengamos ese detalle. En la audiencia, la autoridad jurisdiccional exhortará a que elijan árbitro de común acuerdo, o sea, que se pongan de acuerdo a ver qué árbitro toma. Y en caso de no conseguirlo, o sea, de que no se pongan de acuerdo, designará a uno entre las personas que aparezcan en las listas oficiales del Poder Judicial de la Federación o en las entidades federativas. También podrá consultar o institucionarse arbitrales, colegios de corredores o notarios públicos debidamente certificados para tal fin, ¿sí? Entonces, si no se ponen de acuerdo, el juez señala a otro. Así de sencillo. Lo mismo se hará cuando el árbitro nombrado en el compromiso renunciara o fallase, también pasa lo mismo. Y no hubiera sustituto. Ah, bien, bueno, ahora ya se nombró el árbitro. ¿Ahora qué pasa? Bueno, se levantará
acta de la audiencia, a través de la cual se iniciará las actuaciones de este, emplazando a las partes cómo se determinan las reglas generales del juicio arbitral. Se le va a tener que anunciar y bueno, se va a hacer las actuaciones necesarias. Si la persona acreedora rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, dar el documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta o no tenga la habilidad o facultad jurídica de recibir pagos, la deudora podrá librarse de la obligación mediante el ofrecimiento judicial del pago seguido de consignación. ¿Sí? Ok. Vamos a leer, porque esto nos está hablando de las preliminares de consignación. ¿Qué es consignación? Bueno, la consignación se trata de que tú dejes algo en el juzgado. Así, no vamos a meternos más temas. ¿Sí? Que yo consigno, yo entrego al juzgado, yo entrego al juzgado. Bueno, pero aquí hay algo bien interesante. Dice, si la persona acreedora, bueno, estamos hablando del acreedor, rehúsa, punto número 1, sin justa causa, para empezar, recibir la prestación debida, o sea, no lo quiere recibir, ok, o sea, no recibió lo que se consignó. Se rehúsa a dar el documento justificativo de pago, o sea, ¿qué documento tienes para poder tú solicitar el pago? No lo presentaste, no lo diste, no lo quieres dar. O si fuera persona incierta o no tenga la habilidad o facultad jurídica de recibir el pago, o sea, no lo puede recibir. ¿Por qué razón? La deudora la deudora se va a librar de la obligación, ¿sí? Obviamente mediante el ofrecimiento judicial del pago seguido de consignación. O sea, te vas a liberar, pero tú le vas a tener que consignar. Si tú decías, por ejemplo, yo voy a consignar 200,000 pesos para este tipo de situaciones y el acreedor dice, no, es que no me debes 200, me debes 300, justifícame. Y si no lo justifica, o sea, el deudor no se va a llevar sus 200,000 pesos, los 200,000 pesos se van a quedar ahí en el juzgado. Pero ya estarás libre de la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya si quieren cobrarte intereses posteriormente, ya no te van a poder cobrar absolutamente nada. Fíjense qué interesante, pero tenemos que como que ir más de fondo, pero obviamente pues no nos da tiempo mucho platicar, porque pues es mucho, tenemos que avanzar mucho, ¿no? Y la idea es que abarquemos todo, o sea, tenemos que abarcar todo, ¿no? Imagínense conferencias de 5 horas, pues no serían muy viables. A 1 hora y media se me hace mucho, entonces por eso tratamos de hacerlo así. Ahora, si la persona acreedora fuera cierta y conocida, se le citará para el día y hora y lugar determinados a fin de que reciba o vea depositar el bien debido. Si este fuera un bien inmueble, si fuera un bien mueble de difícil conducción, la diligencia se practicará en el lugar donde se encuentra, siempre que esté dentro de la competencia territorial del juez, eso se entiende. Se le citará y se le librará el exhorto por escrito o vía correo electrónico o el despacho correspondiente a la autoridad jurisdiccional del lugar donde se encuentra. En la presencia del acreedor, vea el depósito bien debido. Puede hacerse en otra entidad federativa, sí. Se va a tener mediante exhorto. Cuando se va a depositar, pues el bien. En el caso de valores, alhajas o muebles de fácil conducción, la consignación será mediante entrega directa, o bien si fuese dinero, exhibiéndolo en un certificado de depósito expedido por instituciones de crédito autorizadas ante el juez, con el apoyo judicial obviamente respectivo para tal efecto y bueno, lo que determine la ley orgánica del Poder Judicial correspondiente. Cada Poder Judicial tiene su ley orgánica que es diferente. Si la consignación fueran inmuebles, se citará al acreedor para que dentro del plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho corresponda y en su caso comparecer a recibir la posesión del inmueble relativo. Para ello es necesario la aprobación de la consignación por parte del juez.
a fin de que la misma surte efectos, pudiendo también en su momento ordenar que se entregue al acreedor la posesión del bien, lo cual determinará con base en las circunstancias en que resulten las diligencias que se practiquen, ¿sí? Se puede citar al que tiene el derecho de la propiedad, digamos, y que se le entregue la posesión del bien inmueble, con esta consignación que le estoy hablando. Y puede suceder que él no quiera, no, es que está bien deteriorado, le rompieron aquí y allá, bueno, pues sí, ya tendrá que responder a su derecho, que sería el pago de los daños causados. Pero de todos modos, pues ya sería ya dentro de un juicio, ¿sí? Si la persona acreedora fuera desconocida, se le citará conforme al código en términos de las disposiciones, utilizando para notificaciones de personas inciertas o cuyo domicilio se ignora. Pero nosotros tendríamos que acreditar primero que pues es conocido, o sea, no sabemos dónde vive y eso tendría que hacerse que el juez gire oficios a diferentes dependencias solicitando información de la persona, si hay un domicilio, si hay un número telefónico, correo electrónico, lo que sea. Si la persona acreedora estuviera ausente o desaparecida, fíjense, se citará a través de los representantes de conformidad a las leyes en la materia y en su caso por conducto del Ministerio Público o de la representación social. Bueno, en el caso de que esté ausente o desaparecida hay otro procedimiento, que también es otro que tenemos que revisar. Nota, es otra ley, es una ley federal y es una ley que lleva un procedimiento, sobre todo para señalar a las personas ausentes o desaparecidas en base a que se tenga conocimiento que es por razones de delincuencia organizada, ¿sí? Por razones de un delito. Ok. La persona acreedora comparecerá personalmente o a través de su representante autorizada el día y hora y lugar designados con el apoyo judicial o el juez, donde se levantará la constancia de la comparecencia o no, describiendo bien consignado su recepción y en su caso que quede constituido el depósito a la persona o establecimiento designado. Se le puede designar a otra persona el depósito, ¿no? Si la persona acreedora se negara a recibir los bienes consignados, se hará constar con sus argumentos en el acto respectivo. Bueno, ¿por qué no lo recibes? Tendrá que decir por qué. ¿Ok? Bien. Si el bien debido fuese cierto y determinado que debiera ser consignado en el lugar en donde se encuentre, la persona acreedora no lo retirará ni lo transportará. La deudora puede obtener autorización del juez para depositarlo en otro lugar adecuado y pero bajo su responsabilidad, ¿sí? Siempre y cuando fuera cierto y determinado, o sea, no se lo va a poder llevar el acreedor, sino simplemente va a tener conocimiento dónde se encuentra y además va a tener conocimiento el acreedor quién es el responsable, bajo quién va a quedar esa responsabilidad. Cuando la persona acreedora no haya estado presente en el ofrecimiento y depósito del bien debido, debe ser notificada personalmente de estas diligencias, entregándole copia simple de ellas si lo pidiera, conforme a las probabilidades del código. O sea, haz de cuenta, no fue el acreedor, pero ya quedó consignado el objeto o bien inmueble. Si quiere, ahí están los documentos en el juzgado. Si quiere, se le va a dar copia. Si quiere, si no, pues no vaya por ellos. Ahora, la consignación del dinero puede hacerse en lugar o cuenta bancaria que designe la persona acreedora y en su defecto mediante certificado de depósito, ¿no? O cheque certificado ante el área de apoyo judicial, obviamente respecto a los efectos de la ley orgánica respectiva, ¿no? La Secretaría de Finanzas, la Tesorería de cada entidad federativa. La consignación y el depósito que hablan, lo que hace rato comentábamos, también se puede hacer por conducto de un fedatario público. En este caso, la designación de la persona depositará será hecha bajo la responsabilidad de la persona deudora, aún siendo un fedatario público. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación y su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro. La corredora pública, notario, en su caso atenderá personalmente la diligencia y se limitará a hacer el ofrecimiento y expedir a la persona deudora la certificación respectiva, que obviamente ya está consignado.
La tramitación de oposiciones de la persona creadora y declaración de la deliberación deberá hacerse por la autoridad judicial correspondiente. O sea, no lo puede tocar la parte acreedora. Y si lo quiere liberar, va a ser a través del juez. Nada más. El corredor, el notario, no tienen la facultad de liberar lo que esté consignado. Solamente el juez. ¿Sí? No lo olviden. ¿Ok? Las mismas diligencias previstas en este artículo seguirá la persona acreedora que fuera conocida, pero dudosos sus derechos, ¿no? Puede ser que es la persona acreedora, pero dudamos que sea él, ¿no? Este depósito solo podrá hacerse bajo la intervención judicial y bajo la condición de que la persona interesada justifique sus derechos, ¿no? O sea, va a ser, obviamente, que el juez es el que va a decidir. Ok. Cuando la persona acreedora se rehúsa en el acto de la diligencia a recibir el bien con la certificación a que se refieren los artículos anteriores, podrá la deuda pedir la declaración de la deliberación en contra del acreedor. O sea, si no los quiere recibir, de todos modos la parte deudora queda libre de esa deuda. Mientras la acreedora no acepte la consignación o no se pronuncie en resolución sobre ella, podrá la deudora retirar el depósito del bien, pero en este caso la obligación conserva todo su vigor, ¿sí? O sea, no lo recogiste, pues yo voy deudora, pues yo lo agarro, pero sigue la deuda, ¿sí? Eso no libera la deuda. La persona depositaria que constituye en estas diligencias será designada por la autoridad jurisdiccional, con intervención de ella se practicará. Si fueran hechas con intervención de corredor o notario, la designación de la responsabilidad será para el deudor. Espero que les haya gustado, pues ahora sí que estuvo padrísimo, estuvo muy padre la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia. Y bueno, no olviden subir su número telefónico, subir su correo electrónico. Muchísimas gracias, en verdad se les agradezco mucho su presencia y permítanme un momento, por favor.